Bueno, la historia dice que tenemos dos Copa América, tenemos dos premios de la Academia y teníamos hasta hace poco dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood porque se acaba de sumar una tercera con el merecimiento, la incorporación de José Pedro Balmaceda Pascal, más conocido como Pedro Pascal, actor de 51 años que se ha hecho merecedor de este ingreso de estas cerca de 36 personas que van a ser parte de este lujoso y exitoso lugar en la tierra del cine, en Hollywood. Para hablar sobre este logro, sobre esta proeza de este actor chileno, estamos con el señor del espectador errante, Julio Bustamante, crítico de cine. Julio, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Un gusto verte nuevamente. El cine nuevamente, dando el arte, la cultura, dándonos una sensación de satisfacción como lo ha sido la historia de estos últimos 100 años. Tercera estrella, Julio, yo te pregunto, ¿qué significa tener una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood? A ver, primero que nada, una estrella en el Paseo de la Fama no es un triunfo menor, para nada, al contrario, es un gran triunfo. Y pensemos que muchos intérpretes, hombres y mujeres a lo largo de la historia del cine, muchas veces con mucha trayectoria, no necesariamente le han dado el Paseo de la Fama, una estrella. A veces han habido demoras de 20, 30 años con directores, con todos los representantes del mundo del cine que de repente han construido mucho a la industria en general. Entonces, que Pedro Pascal prácticamente ha tenido una carrera meteórica, si bien partió hace más de 20 años, pero meteórica desde que empezó a tener mayor fama con Juego de Tronos, por allá por 2014, 2015, eso demuestra que ha sido su ascenso casi meteórico. O sea, estamos hablando de un poco más de una década y que finalmente tiene una estrella o va a tener una estrella en el Paseo de la Fama en 2027, que también no solamente es un triunfo para Chile, sino también para la cultura hispanoamericana. Finalmente, un actor taquillero. Mira, generalmente el ámbito más latino, hispanoamericano en Hollywood, han habido casos de personas que han triunfado, por ejemplo, Edward James Olmos, por darte un ejemplo. Eh, pero generalmente el mundo latino ha estado más reservado a papeles más secundarios o protagónicos en películas más de cine de autor o cine independiente. En cambio, Pedro Pascal ha logrado cimentar un nombre desde el punto de vista del mainstream, desde el punto de vista de estos más como películas blockbuster, estos éxitos comerciales, a partir de franquicias muy conocidas por las audiencias. Entonces, es un actor, un intérprete que con 51 años ha logrado afiatarse, se podría decir, a la industria y también ha pasado a ser una persona muy respetada, muy querida también por sus colegas norteamericanos, por los directores, con los cineastas que le ha tocado trabajar. Y eso habla, eso también de alguna forma es parte de por qué se logró o le van a entregar esta estrella en el Paseo de la Fama, que es muy icónico, ¿ah? La Julio, estrella del Paseo de la Fama en Hollywood Boulevard está lleno y es algo muy característico del lugar en general de toda la industria hollywoodense. yo te quería preguntar algo que llama mucho la atención. Lo primero, tú hablabas de, claro, las figuras latinas. Yo pienso inmediatamente en Oscar Isaac, por ejemplo, uno de los mejores amigos de Pedro Pascal en la industria, que, claro, protagonizó la última trilogía de Star Wars y tampoco todavía ha sido ingresado. Pues, ¿sabéis que yo pensaba, hace un par de años atrás, uno de los grandes debates fue cuando Quentin Tarantino dijo que hoy en día no hay estrellas de cine y si uno, yo te preguntaba previamente, oye, ¿cuál es la gran película de Pedro Pascal? ¿Cuál es el gran personaje? Y no lo hay, porque finalmente la marca es Pedro Pascal, él es la gente Sí. habla de él y eso es muy raro hoy en 2026. A ver, lo que pasa es que Pedro Pascal, él como personaje, como actor, es muy característico, es muy llamativo, llama la atención Pedro Pascal. Aparte que también en gran parte de sus películas está asociado también a un rol, o mejor dicho, una identificación física muy particular, sobre todo con su bigote, de repente en algunas películas con barba. Entonces, es como la típica imagen del hombre latino, no necesariamente el Latin Lover como fue un Antonio Banderas en su momento, sino como un latino que en una edad mediana tiene también la capacidad de ponerse en roles, por ejemplo, de norteamericano, que muchas veces en el mundo latino es difícil que un latino deje su acento, se podría decir. Yo creo que Pedro Pascal ha logrado mimetizarse y yo creo que eso se debe también a su formación, a su experiencia en los primeros años que estuvo en Estados Unidos. Recordemos que él vivió en Texas, entonces él tiene un inglés también que no necesariamente se siente como que estuviera un latino tratando de hablar en inglés.
Y yo creo que eso le ha permitido también obtener otros tipos de roles. ¿Ah? Por ejemplo, en The Last of Us, él interpreta a este personaje, Joel Miller, que también es como muy característico, es como el típico norteamericano, como tejano de medio oeste norteamericano. Entonces, yo creo que eso también ha influido en su carrera, pero sí, tal como tú señalas, Pedro Pascal es la imagen del mismo, y yo creo que, a ver, él ha tenido, se podría decir, exploraciones como intérprete interesantes justamente en el personaje de Joel Miller en The Last of Us. Demostró que puede ser un intérprete que está muy bien en el ámbito del drama, en algunas escenas muy emotivas, y por eso tuvo algunas nominaciones al Emmy o a los Globos de Oro, pero también yo creo que él tiene el desafío todavía de desprenderse de estos personajes que provienen de una franquicia, en este caso de las sofás, en el ámbito de los videojuegos, de Mandalorian, dentro del universo de Star Wars, desde el punto de vista de Red Richards en Los Cuatro Fantásticos, el universo también Marvel. Entonces yo creo que a él le toca ahora el desafío de perderse de alguna manera en algún rol, y yo creo que ese desafío está por venir. ¿Ah? Yo apuesto mucho a la película Behemoth de Tony Gilroy, el mismo director de Michael Clayton, un director que es muy bueno Esa desde es el la que punto hace de de vista de músico, la ¿verdad? composición de los diálogos, donde él hace un músico de una familia Cachela, de sí. músicos que interpreta música dentro de Hollywood, está vinculado con la industria hollywoodense, lo que son compositores de música para cine, y yo creo que ese va a ser un punto de inflexión muy importante. Muchos dicen, ya está el trailer, lo pueden ver, pero que ese va a ser un rol donde vamos a ver si Pedro Pascal logra ahí mimetizarse con el personaje que está interpretando, que nos olvidemos un poco que está Pedro Pascal en El pantalla. famoso papel Pero, busca estatuillas que se le llama. Te quería consultar porque no es menor. Hace pocas semanas salió el afiche promocional de lo que debería ser la película más vista de la historia, que es Avenger Doomsday, la quinta parte de esta saga de que se está apostando todo. De hecho, hace poco en la Comic Con fue venerado, fue de los actores más aplaudidos contra la gran sorpresa. Ahí estamos viendo las imágenes. Lo que te iba a decir, se viene, quizás tú me decías, tiene que desmarcarse un poco de las franquicias, pero si está es parte del triunvirato, de las tres caras más grandes, todos sabemos que la posición de un actor dentro de un afiche es muy importante para la relevancia tanto de la comercialización de esta y de la totalmente. importancia en la Sí, trama. Y Pedro Pascal está dentro de los tres más importantes del afiche. Tomó el papel para sí, muchos, para el mundo comiquero más importante de los personajes de Marvel. Mr. Fantastic es como el ancla de todos los cómics para los es como el entendidos. ancla. Eso ya es un Claro, el gran logro, ¿no? O personaje. sea, parece que lo mejor o la popularidad o las marcas están por venir en los próximos meses. Sí, mira, ese rol que tú señalas, también el personaje de los Cuatro Fantásticos es como el científico, el sabio, se podría decir, también es un líder dentro del mundo de los cómics, ¿ya? Y también, como tú señalas muy bien, desde el punto de vista de los afiches, cuando aparecen las caras, los rostros de los actores, mientras la cara es más grande, uno va identificando el protagonismo. Y aquí va a ser interesante porque, de acuerdo a la trama, vamos a ver si va a estar en un rol más o menos un parangón ahí, con lo que es Robert Downey haciendo este personaje de Doom, pasando de un héroe como Iron Man, pasando a un personaje de villano. Y yo creo que esa contraposición va a ser interesante. Pero mira, lo que yo te decía antes, Pedro Pascal, si bien todavía tiene ese gran desafío de mostrarse en otros roles más dramáticos, pero él de por sí es un gran actor, es carismático, es entretenido. Yo creo que uno cuando lo ve en pantalla uno le cree. Yo hace poco, por ejemplo, volví a repasar las dos temporadas de Last of Us. Y yo como fanático también del videojuego, debo decir, la adaptación es brutal, es realmente, yo diría casi perfecta, milimétrica en comparación al videojuego. Pero creo también que el gran éxito de Last of Us tiene que ver con Pedro Pascal desde el punto de vista del personaje John Miller, de lo que él hizo en pantalla. Y si nos vamos, por ejemplo, de Mandalorian en las primeras temporadas apenas se veía el rostro de Pedro Pascal, se vio un par de veces. Y lo interesante es el trabajo que hace Pedro Pascal con todos los movimientos, se podría decir, la proyección de la voz. Él hace un trabajo muy interesante con la proyección de la voz y el movimiento del cuerpo en The Mandalorian. Y eso también te habla de un actor, de un intérprete que es muy aventajado desde el punto de vista de las herramientas que tiene sin necesariamente mostrar el rostro en pantalla. Pero yo creo que todavía hay cosas que ver de él. Si bien, por ejemplo, Los Cuatro Fantásticos tuvo un buen desempeño en la taquilla, a él todavía le falta o tiene la oportunidad, se podría decir, de lograr y obtener un gran rol
muy característico sin depender de la franquicia. Y yo creo que eso va a ayudar mucho, pero lógicamente Avengers Doomsday va a ser es una de las grandes películas más esperadas. Mira, cuando pasan estas películas donde de los héroes de Marvel, yo creo que la principal atención que se produce también del fandom dentro de todos los fanáticos es que uno puede ver distintos personajes. Entonces, si alguien que le gusta Thor o es fanático de Thor, lo ve en pantalla. Si ve, por ejemplo, a Ant-Man, también lo ve en pantalla. Entonces, este fenómeno que pasó, por ejemplo, con eh, Endgame de Avengers, donde uno vio prácticamente más de 20 actores de primera línea reunidos en pantalla, cada uno teniendo su momento en pantalla. Yo creo que eso va a ser bien interesante y sin duda Pedro Pascal ahí va a tener un rol muy preponderante en esa película. Julio, la última, la película o el arte definitivo de Pedro Pascal hoy en 2026, ¿cuál sería para ti para recomendar a la gente que lo conoce y nunca ha visto su trabajo? ¿Cuál es la obra fundamental de su carrera hasta ahora, sus 51 años? A ver, mira, yéndome más al tema de la televisión, de por streaming, yo diría sinceramente el personaje Joe Miller en The Last of Us. Porque The Mandalorian obviamente es un rol icónico, sobre todo para las nuevas generaciones, la generación Z, se podría decir. Pero vimos distintas facetas, como este padre, o esta figura paternal, mejor dicho, del personaje de Bella Ramsey en la serie. Este tema de la paternidad que está muy bien tratado en la película y cómo habla del sacrificio desde el punto de vista también del liderazgo en medio de un contexto prácticamente post-apocalíptico. Entonces, él creo que ahí realiza un rol de muchos matices. A mí me gusta mucho unas escenas con Gabriel Luna, el actor, cuando en la primera temporada llora y también en la segunda temporada con Bella Ramsey. Ahí vemos un Pedro Pascal en otra dimensión, que da ganas de verlo en un largometraje. Y yo creo que Behemoth, esta película que te decía, va a mostrarnos otro punto de vista de él. Pero también yo te mencionaba en algún momento, a mí me gustó verlo también en The Equalizer, puede ser que algunas personas no tanto, pero en The Equalizer, con Denzel Washington, hace un rol de villano. Y si bien es un rol un poco típico, se podría decir como intérprete de realizar el villano de turno, pero es interesante. Yo creo que los intérpretes, los actores, cuando los sacas de sus espacios de confort y interpretan villanos, o en este caso, por ejemplo, comedias excesivas, yo creo que ahí también uno puede ver otras facetas en este caso de Pedro Pascal como intérprete, yo creo que es bien interesante. Pero también Juego de Tronos hace un rol magnético, encantador, que también fijó la atención. Bueno, Juego de Tronos era un relato coral con muchos personajes en pantalla, pero se robó cámara. Y eso fue también lo que llamó la atención de Hollywood. Yo creo que Pedro Pascal tiene mucho para dar a futuro desde el punto de vista de intérprete. Para Chile es un orgullo tenerlo, sin duda, como intérprete, como actor, todo lo que él representa, todo lo que ha hecho. Seguramente va a abrir espacio, probablemente Es quizás que es para otros encantador, Julio, hay que intérpretes. decirlo. Pedro Pascal es encantador. Es Incluso simpático. era lo bueno, incluso en Wonder Woman 84, que era una película que era bastante aburrida, pero él no. Bueno, Julio, te quiero él así agradecer de por villano esta ahí también, justamente, entrevista. pero un villano Sí, divertido. por un hombre que ha trabajado con Ridley Scott, Ari Aster, tiene gran filmografía y es uno de Arias, los grandes Scott. estrellas, así que te quiero agradecer, Julio, por esta entrevista. Muchas gracias, Pablo, nos vemos. Ahí está, este breve repaso a un ícono, tercera estrella de la fama para Chile, Mario Cruz, Lucho Gatica y ahora José Pedro Balmaceda Pascal. Y los invitamos a que sigan acá, en las pantallas de CNN Chile.